Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy en esta vitamina de amor quería seguir compartiendo con ustedes un tema que iniciamos esta semana y que es un tema bastante extenso, pero hace parte de nuestro diario vivir, es sanar nuestro corazón. Y ayer hablábamos un poco de la historia de David, que la encontramos en Primera de Samuel capítulo 16, de cómo Dios se había valido de ese menosprecio en su familia para que David pudiera tener sed en su corazón y pudiera encontrar a Dios y más adelante poder ser usado por Dios. También veo que esa situación que David vivió forjó algo en su carácter, forjó algo que Dios necesitaba usar mucho más adelante. Fíjense que esa situación hizo que David tuviera un corazón sencillo, un corazón perdonador, un corazón que no se llenaba de rencor a pesar del rechazo y de la burla de sus hermanos y del menosprecio de su padre. Tanto así que mucho más adelante, cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, por el rey Saúl, David lo perdonó dos veces le perdonó la vida a pesar de todas las persecuciones y todos los malos ratos e infortunios que el rey Saúl le había hecho pasar. Entonces vemos que no solamente eso que vivió permitió que en David se creara ese vacío, esa sed de buscar algo que lo llenara, sino que también forjó algo en su carácter, forjó algo en su personalidad que Dios iba a utilizar más adelante. Y esa misma historia la veo también en José, cuando José es vendido por sus hermanos y llevado a Egipto como esclavo y después preso. Mucho más adelante, cuando ya José es nombrado segundo delante del faraón, dice que José perdona a sus hermanos, y no solamente los perdona, sino que dice que aquello que sus hermanos pensaron utilizar para hacerle un mal, Dios lo utilizó para un bien. Estas palabras, cuando yo las leí, retumbaron en mi corazón, porque me hicieron entender que todo lo que uno vive muchas veces en su vida, en su pasado, son situaciones que, por muy mal que parezcan o por muy mal rato que nos estén haciendo pasar, son situaciones de las que Dios se vale para forjar algo en nosotros que va a ser lo que nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios. Entonces, cuando uno cambia un poco la forma de ver las cosas, como lo dije en un mensaje que hablaba de las gafas de Dios, cuando uno se pone a mirar las situaciones desde el lente como Dios las ve, desde la perspectiva que Dios las ve, en vez de quejarnos, murmurarnos y cuestionar lo que Dios está haciendo, uno dice: gracias, Señor, porque estás forjando algo en mí que va a ser lo que me va a llevar a cumplir tu propósito. Y en estas dos historias vemos que Dios permitió situaciones difíciles en su familia, rechazo, menosprecio, muchas situaciones que forjaron en ellos no solamente la necesidad de buscar a Dios y encontrarlo, sino que forjaron algo en su carácter, que fue lo que los llevó a cumplir el propósito de Dios. Porque tanto en David como en José pudieron tener un corazón lleno de misericordia, de perdón, para sanar sus heridas y entender que eso que habían vivido había sido un propósito de parte de Dios que los había llevado hasta ese momento donde estaban, tanto David como rey, como José segundo en la mano del faraón, como segundo a bordo en el reino de Egipto. Entonces hoy quiero que reflexionemos un poquito, que, como decía en un mensaje, abrir nuestra mente y renovar nuestra mente espiritual y entender que esas situaciones que nosotros vivimos en nuestro pasado, o incluso situaciones que podemos estar viviendo, que son malas, que son de agravios, de ofensas, de menosprecio, de muchas situaciones, no solamente están forjando algo en nosotros, sino que te están llevando más adelante a cumplir el propósito de Dios. Cuando nosotros las vivimos, no le vemos salida. Si trazamos una línea desde lo que yo viví o de lo que estoy viviendo hacia dónde me va a llevar Dios, posiblemente no le encontramos hacia dónde vamos. Pero Dios tiene el control, y en esas situaciones lo único que podemos hacer es descansar y dejar que Dios trate con nuestra vida y nuestro corazón, para que esa situación forje lo que necesita Dios que nosotros forjemos, y llevarnos a cumplir ese propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. De otra forma, cuando nos resistimos y nos rebeldizamos, entonces no se forja o no se forma en nosotros
ese carácter, esa personalidad que Dios necesita para llevarnos a cumplir ese propósito que tiene para cada uno de nosotros. Mi invitación a cada uno de ustedes es a mirar qué hemos vivido, dónde estamos y hacia dónde nos quiere llevar. ¿Qué ha hecho esa situación en mi vida? ¿Qué ha formado en mi vida? Algo tuvo que haber formado, algo bueno tuvo que haber salido de las situaciones que estamos viviendo. Algo nos está enseñando que va a ser lo que nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Espero que este mensaje, mi hermano, así como a mí, te construya, edifique y sane tu corazón y podamos ver lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Dios me lo bendiga.